Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y que nos tenemos que preparar. La iglesia se tiene que preparar. Gloria a Dios. Sucede que cuando comenzó el cristianismo, a los pocos siglos, en la iglesia se empezaron a introducir ciertas filosofías. Usted va a ver que el apóstol Pablo habla de eso en un momento, habla de aquellos que no creían en la resurrección, ¿no? Entonces tiene que decir el apóstol, dice, si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, en vano es predicar. En vano, ¿por qué? Porque Cristo no tiene poder, no está vivo. Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, bueno, cerremos la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento se habían metido ciertas filosofías que tenían que ver con la cultura griega, que no creían en la resurrección de los muertos. No creían, usted va a ver que inclusive cuando Jesús estaba acá en la tierra había dos facciones religiosas, los fariseos y los saduceos, ¿no? Los fariseos eran los más estrictos, severos con las normas y los dogmas que ellos con cumplir ciertas leyes, pero los saduceos eran más los que tenían la influencia de la cultura griega. Por eso uno de los saduceos le hace una pregunta muy incisiva a Jesús con respecto a la resurrección. Seguramente usted se debe acordar, le pregunta, si una mujer se casó varias veces aquí en la tierra porque fue enviudando, cuando vaya al cielo, ¿cuál va a ser su esposo? ¿No? ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección, ellos no creían en que había vida eterna, ¿no? Entonces, esa pregunta fue con cierta malicia para poner en un lugar incómodo a Jesús. Jesús, por supuesto, le dio una respuesta que no se puso a debatir con respecto a la resurrección. Bueno, pero esas facciones, la facción de la filosofía griega se metió en las iglesias, se fue introduciendo y muchos empezaron a dudar de la resurrección de Jesús. Por eso Pablo en un momento les dice, si nosotros no creemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, bueno, nos convertimos, lo que podríamos decir en esta era, en este tiempo, en un club social. Seríamos aquí, estaríamos reunidos un grupo de buenas personas con buenas intenciones, pero no tendríamos que orar por milagros, no oraríamos y no creeríamos en algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Cristo no está vivo. Y si hay algo que impacta, si hay algo que nos sostiene, es que nosotros nos tomamos de las promesas de Dios. Y la iglesia de Cristo cree en lo sobrenatural. Amén. Creemos en milagros, creemos en señales, creemos en que Dios tiene poder. Por eso oramos en cada momento que nos reunimos, oramos y creemos en que algo puede cambiar, o que un cáncer puede desaparecer. Amén. En que una vida que para la sociedad cree que no hay salida, nosotros creemos que por un milagro esa vida puede ser transformada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en milagros. Así nos sostenemos. Por eso si estás en este lugar y en tu vida hay algo imposible, que parece que no hay salida, nosotros siempre te vamos a dar la esperanza, y no es una esperanza humana, creemos en la palabra de Dios y te vamos a decir, esa situación puede cambiar porque Dios interviene con un milagro. Y siempre va a ser así. Gloria a Dios. Y creemos, y tenemos esa esperanza, pero también vemos la realidad, porque esa filosofía griega que se había metido en la iglesia no creía en lo sobrenatural, pero creía también en el bienestar interior, ¿no? Entonces, todo lo que te haga bien en tu interior es bueno, y no aceptaba ningún tipo de desafío, sufrimiento, confrontación, de ninguna manera. En donde había algo que causaba cierta incomodidad,
esa filosofía hace que uno dice, no, yo esto no lo quiero. Y esto en la vida de los cristianos se transforma un poco en un problema. ¿Por qué? Porque los cristianos entran en un misticismo, empiezan como a huir de la realidad, escapar de la realidad y se torna un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque uno ve que hay muchos cristianos que viven una vida muy mística, pero no aceptan la realidad de sus vidas. Y al no aceptar, no digo que lo acepten y que digan, no, me conformo con esto, sino no miran la realidad y por no mirarla tal cual está la realidad, no pueden orar para que esa situación cambie. ¿Me entiende? Para que usted, para poder puedo dar un ejemplo de esto, no sé, alguien que tiene una enfermedad, una dolencia, y sabe que hay un problema físico, pero puede escapar de esa realidad diciendo no tengo nada y no ir ni siquiera al médico. Hasta que un día, por no aceptar esa situación, esa realidad, bueno, el día que vas al médico, en realidad no fuiste, te llevaron. ¿Y qué te dicen? Es tarde. Es tarde, no se puede hacer nada. Bueno, preparen el... ¿Por qué? Porque es tarde. Esa persona no tomó conciencia del problema y si era cristiano ni siquiera oraba por eso. ¿Por qué? Porque estaba escapando de esa situación, escapando de esa realidad por una cuestión de misticismo. Y tiene mucho que ver con esa filosofía de no querer tener ningún conflicto. Todos tenemos redes, células, y hay hermanos que te dicen, no, yo no quiero hacer nada en la iglesia, no quiero ninguna clase de responsabilidades. A mí me gusta venir a la iglesia y orar y adorar a Dios. Y me hace tan bien todo eso, no quiero enterarme de nada. Es más, no miro las noticias, no quiero saber los problemas que tiene mi hermano, mi hermana, nada. Yo quiero adorar a Dios y se siente fantástica la persona. Pero ahí hay un poco de filosofía griega. ¿Te imaginas si todos tomamos esta actitud? La iglesia no avanzaría nunca. Es más, ¿quién conecta los equipos? ¿Quién ensaya? ¿Quién canta? ¿Quién se levanta temprano y acomoda? ¿Quién limpia? ¿Quién lidera? ¿Quién va a visitar? Bueno, no trabajarían a todos, estaríamos... Entonces, en este tiempo tenemos que tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo. Tenemos que tomar... Y esa realidad, si tomamos conciencia, nos levanta, nos pone firme y comenzamos a orar. Y nos ponemos en la brecha y trabajamos codo a codo como iglesia. Y abandonamos esa filosofía que tiene más que ver con el misticismo que como es la iglesia. La iglesia es activa, amén. La iglesia confronta, la iglesia cuando ve una realidad que no es buena, tiene que orar y decir, Señor, que venga tu reino y que esta situación cambie. Puede ser en tu vida personal, puede ser en tu familia o puede ser en la sociedad. La iglesia está en una posición activa y dice, Señor, intercedemos para que esta situación cambie. No nos lamentamos, no escapamos de la realidad, sino que estamos en medio de este mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos este anhelo, que el Señor venga pronto. Amén. El Señor venga pronto porque ahí es donde va a cambiar todo por completo. Por eso, más allá de las dificultades que tengas, Dios te llama a que en este tiempo mires esa realidad y te pongas a orar. Porque esa situación puede cambiar por un milagro. No escapes, no huyas, sino confrontá en oración. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar esa situación. Amén. Dios puede cambiar esa situación. Y vamos a ir a la historia, a la palabra. Pasó esto en los tiempos de Jesús. Jesús estaba con los discípulos y andaban de aldea en aldea predicando, veían milagros, maravillas y estaban re entusiasmados los discípulos.
Y en un momento fueron a Jerusalén y quedaron impactados por todo lo que vieron. El templo que había sido construido por Herodes, uno de los gobernantes romanos, para quedar bien con los judíos, le hizo un templo espectacular. Y bueno, la ciudad era impactante. No sé, pensá en una gran ciudad de este tiempo, una gran capital que te gustaría conocer. Bueno, vos si tenés la oportunidad de conocer eso, te va a impactar, ¿verdad? Los edificios y todo lo que el hombre puede llegar a hacer. Así estaban los discípulos. Y esta historia está en Mateo capítulo 4, Evangelio de Mateo capítulo 4. Y resulta que capítulo 24. Y estaban ahí conociendo toda la ciudad y le dijeron en un momento, mirá Señor todo esto. Y entonces Jesús le dijo, de todo esto no va a quedar nada. Los bajó. Les hizo entender la realidad que se venía. De todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Les dijo una palabra profética, ¿no? No va a quedar nada, ¿no? Ves el templo, ves los edificios, los muros, no queda nada, va a ser destruido todo. Y ahí como que ellos tuvieron que aceptar la realidad. ¿Y cómo sería la realidad tan fuerte que les mostró el Señor? No fue que les dijo, no, Jerusalén va a seguir prosperando, nos vamos para arriba de riqueza en riqueza, de gloria en gloria. No. Les tiró un baldazo de agua. De esta ciudad no queda nada. Se va a arrasar todo. Vieron que en estos tiempos se usa mucho la palabra profética para adelante, enriquecido, prosperado, auto nuevo, casa, edificio. Bueno, Jesús ahí a veces no sucede así. En este caso le dijo no va a quedar nada. Y los dejó como pensando, ¿qué va a pasar? Así que pasaron varias horas y se encontraron en una forma más íntima con Jesús y le dijeron, contanos qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene. Y Jesús empezó a hablar de los tiempos que se vienen. Y bueno, y pasaron los siglos y terminó hablando de este tiempo, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que aceptar lo que va a suceder y prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos, no vivir con una actitud de temor, de pánico, sino, llenarnos de las fuerzas que Dios nos da, porque sabemos que estamos viviendo una era muy difícil, pero tenemos una promesa de parte de Dios, que el Señor viene a buscarnos. El Señor viene a buscar a su iglesia. ¡Gloria a Dios! Y entonces vamos a la palabra, allí en Mateo capítulo 24. Ya vamos a ir resumiendo algunos versículos. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿No? Habían quedado como sorprendidos por lo que Jesús les había dicho. Y otro versículo. Entonces, versículo 6 dice, uno de los síntomas es que ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Hay que comenzar a prepararse. Este es un tiempo que estamos viviendo en donde prendés el noticiero un ratito, en donde ves alguna noticia en las redes, vas a escuchar que en cualquier parte del mundo hay alertas de conflicto. A mí me sucede que escucho que se están por firmar ciertos tratados de paz, pero por el otro lado siempre hay rumores de guerras. El hombre procura, sin Dios, resolver y tener paz. Viven los diplomáticos reuniéndose de reunión en reunión, pero
si hay algo que observamos es que todos los países cada día aumentan más su presupuesto de armamento. Inclusive los países pobres, no sé, hasta Argentina que tiene tantos problemas económicos, usted va a ver que se sigue armando, sigue tratando de tener más armamento, de defensa o de ataque, pero sigue teniendo armamento. Y así todos los países del mundo, ni hablar los países que tienen cierta prosperidad, gastan casi el 30, el 40% de su presupuesto, lo aumentan el 30, el 40% para tener más armamento. ¿Por qué? Porque siempre hay rumores de guerras, siempre, conflicto tras conflicto, el mundo se está armando para el próximo conflicto. Bueno, esto es uno de los síntomas que nos hace entender que el Señor está por venir. Pero ¿qué nos dice? Cuando escuchamos todos estos rumores no hay que alarmarse, tampoco hay que salir diciendo se viene el fin, ya, no estudies, no trabajes, no te cases. No, seguí, porque todavía falta un poquito. No sabemos cuándo, pero falta. Es más, los cristianos somos ciudadanos del reino y tenemos que tener paz. Dios tiene las cosas bajo su control y tu vida, tu familia, la iglesia está bajo su cuidado. ¡Aleluya! Paz. Cuando escuches estos rumores de guerra, ora, Señor, que venga tu reino de paz, de gozo y de justicia. Que venga tu reino. Otra palabra, y dice, porque se levantará nación contra nación. Es lo que está pasando. Y reino contra reino. Pero también va a haber desastres naturales, porque dice, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. También tenemos que ver esta realidad de que la gente está sufriendo y que esto va a seguir. Por eso la iglesia debe orar. Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Quizás muchas situaciones seguirán sucediendo. ¿Por qué? Porque son principios de dolores. Pero si hay algo que debemos entender, que la iglesia puede establecerse en ciertos lugares, ciertas ciudades y orar para que Dios cambie esa situación. Por eso la oración de la iglesia es muy importante. Viendo esta realidad, viendo esta situación, nosotros, los hijos de Dios, debemos orar. Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que venga tu reino de paz, gozo y de justicia, y que muchas vidas puedan conocerte y que puedan cambiar. Por eso el tiempo que estamos viviendo como iglesia es fundamental, y para eso nos debemos preparar. No estamos también para proclamar y decir, se viene el fin. Esto pasa porque se viene el fin y está todo perdido. Y en donde vemos a alguien con alguna enfermedad y le agarró la peste, está perdido. Porque a veces somos muy fatalistas también, los cristianos nos ponemos fatalistas, como conocemos la palabra, ¿qué decimos? Está todo perdido, no hay ninguna posibilidad de nada. No hagamos más nada porque se viene el fin. Y no es la actitud que debemos tener como hijos de Dios, sino todo totalmente diferente, sino decir, Señor, yo voy a orar. La actitud debe ser diferente. Señor, voy a orar para que te conozcan más. Tengo que apurarme para que muchos te conozcan, porque la situación puede cambiar cuando está la bendición de Dios. Otra palabra. Pero también va a haber oposición, porque dice, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados. ¿Cuántos quieren este ministerio? Y luego dice, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos
a otros se traicionarán y odiarán. Está hablando de nosotros. Perdón. Está hablando de nosotros, de lo que va a vivir la iglesia en este periodo de tiempo, de las dificultades que nos vamos a enfrentar, a ver, como pueblo de Dios, momentos muy difíciles. La iglesia va a recibir cierta persecución, por eso no te asustes cuando a veces por mucho menos, por un problema laboral, un familiar que parece como que se ensañó con tu vida espiritual y se mete en tu fe, en tus creencias y te persigue. Bueno, es lo que estamos viviendo. Y gloria a Dios que nosotros más en Occidente, en nuestra nación, no tenemos tanta persecución como en otros lugares donde sí realmente son torturados por creer en Cristo. Yo no sé si usted lo sabe, pero hay partes del mundo que se condena a muerte a los cristianos. Se los tortura a ellos y a sus familias por el solo hecho de creer en Cristo. Y hay una iglesia que prácticamente es una iglesia subterránea que no puede predicar públicamente. Qué bendición que tenemos nosotros, amén, de poder reunirnos. De poder predicar en las redes con cámaras y hacer pública la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos da esta oportunidad. Pero hay hermanos que en este momento se están reuniendo, pero lo tienen que hacer prácticamente en secreto porque son perseguidos. Y hay muchas naciones, en gran parte del mundo, hay mucha población que ni siquiera todavía ha escuchado de Cristo por esta situación. Por eso le damos la gloria a Dios que Él nos da esta oportunidad de poder adorar, cantar. Sí, Señor. Y que siga esta oportunidad. Pero también no ser indiferentes y saber que hay hermanos nuestros, hay líderes de iglesias, hay pastores que están siendo perseguidos. Amén. Están siendo perseguidos. Tomar conciencia que por ahí uno se queja de ciertas cosas que nuestros hermanos anhelarían al menos poder reunirse un rato, poder llevar la Biblia entera a sus reuniones y poder leerla públicamente. Así que es una gran bendición la que tenemos en este tiempo, la que Dios nos ha dado. Pero la realidad es que la iglesia va a vivir cierta persecución. Y va a haber ciertos roces, y va a haber ciertas traiciones, aún entre hermanos. Entre hermanos. Algunos se van a entregar. Va a haber ciertos infiltrados en las congregaciones. Quizás acá hay algún espía que estará informando a no sé quién lo que hacemos. Bueno, puede ser. Y no te tiene que sorprender esto. No te tiene que sorprender porque es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Y no tenemos que tener temor porque ¿quién está con nosotros? El Señor. El Señor va adelante y todo está bajo su control y bajo su soberanía. No tengas miedo, no tengas ningún temor. Amén. El Señor nos guarda, nos protege y todo está bajo su cuidado. Otra palabra, va a haber persecución, aumento de la maldad. Aumento de la maldad. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. ¡Aleluya! Perseverar, firmes, no bajar los brazos. Y este es un gran síntoma que sí nosotros nos debemos cuidar. Miren, los que tenemos muchos años en el Señor, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, si hay algo que aprendí es no a ponerme en un lugar de estadista. ¿Por qué? Porque hablaba con Valeria, que es la que arma la palabra en el PowerPoint, decía, ¿cuántas veces
los que tenemos muchos años en el Señor hemos dicho, el anticristo es fulano. De esta nación, de Europa, de África, de acá, viene el anticristo, viene el fin. Siempre tirando nombres, y a veces algunos han tirado hasta fechas de cuándo venía el fin, y después no pasa nada. ¿Por qué? Porque no sabemos todo, y por alguna razón, que lo vamos a ver aquí escrito en la palabra, por alguna razón el Señor, nuestro Padre Celestial, ha determinado que no se sepa. Por eso, como estadistas, la Iglesia cristiana ha fallado muchas veces y no debe ni dar fechas ni sacar ninguna conclusión. Pero sí debemos entender algo, que nosotros los cristianos nos tenemos que cuidar de este problema. Este puede ser nuestro problema, que por la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y si uno nota por qué la gente en momentos en que estuvo en Cristo se apartó de Dios, es porque en algún momento la maldad aplastó su fe, la maldad aplastó su esperanza y sintió tanta desilusión que bajó los brazos. De eso sí nos tenemos que cuidar todos nosotros. Quizás no te preocupes tanto de dónde va a venir el anticristo, cuál va a ser el lugar, porque un día va a parecer que viene de un lado o de otro, pero sí preocupate por cuidar tu corazón y que la maldad que hay en este mundo no apague tu fe. No te convierta en un cristiano que no tenga empatía ante aquellas personas que están pasando necesidad, que a veces, aún conociendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, cuando vemos que alguien sufre, es como que estamos tan enfocados en nuestros problemas y en nuestras responsabilidades que no miramos la necesidad. Más o menos como vieron cuando Jesús habló del buen samaritano, cuando estaba el hombre herido, tirado, dice que pasó un religioso, ¿no? Pasó un religioso y lo miró al hombre que había sido asaltado, golpeado, y dice que el religioso pasó de largo. Bueno, ese fue alguien que ya su amor se había enfriado, su amor hacia los demás. Nosotros los creyentes hay tanta maldad, vemos una realidad de tanta gente sufriendo y nosotros tenemos responsabilidades, actividades que corremos este riesgo de pasar de largo. De pasar de largo cuando vemos la necesidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa sensibilidad de ver la necesidad del otro y al menos preocuparnos, orar, ayudar. Por eso es tan importante que el amor de Dios en nuestras vidas no se enfríe, a pesar de la maldad. Amén. A pesar de que la maldad y el sufrimiento es tan amplio y no necesitamos ir a alguna nación para ver el sufrimiento. Lo vemos cuando salimos de la iglesia, lo vemos en nuestros barrios, alrededor de nuestros hogares. Bueno, vemos que la gente está sufriendo porque hay mucha maldad, mucha injusticia, mucho dolor, pero queridos hermanos, hay que tener empatía y decir, Señor, que venga tu reino y se establezca tu reino de paz, de gozo y de justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque puede pasar que nos enfriamos en el amor. Nos enfriamos en el amor y ya no amamos a Dios como antes lo hacíamos. Y ya no amamos a nuestros hermanos, no amamos al prójimo como antes lo hacíamos. ¿Por qué? Porque tantas desilusiones, uno como que empieza a tomar cierta distancia. Y debemos tener cuidado, amén. Que no se enfríe el amor de Dios en tu vida. Que no se enfríe. Cuando ves la necesidad de alguien, el sufrimiento de alguien, debemos tener empatía y al menos orar y extender la mano para ayudar. Seguramente usted me va a decir, pero hay gente que la pasa mal porque quiere, es verdad, pero nosotros no debemos dejar de amar.
Hay gente que tiene necesidad porque seguramente usted me va a decir no trabaja, porque gasta mal o pierde las oportunidades que ha tenido. Es verdad, pero nosotros no debemos dejar de extender la mano. Siempre, la iglesia debe extender la mano siempre. No importa por qué las personas están en esa situación, sino nosotros debemos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Amén. Otra palabra, evangelización mundial. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y luego de eso vendrá el fin. Pero tenemos una responsabilidad, predicar y hablar del reino de los cielos. Y esa es nuestra función. Quiere decir que esta palabra nos deja dos responsabilidades, y ahora vamos a hablar de la tercera, pero algo que es muy importante. Primero, no enfriarnos en el amor, cuidar nuestro corazón y no enfriarnos. Y también otra, hablar de Cristo, presentar a Cristo, siempre dar un mensaje de esperanza. Sabemos los tiempos que se vienen, pero siempre dando un mensaje, porque si hay algo en que Dios está interesado es en que la gente escuche de Cristo. Y en este mundo, aunque parezca increíble, todavía hay personas que no saben nada de Cristo. No saben nada, nunca han escuchado nada de Cristo. Y seguramente usted ha escuchado, hay partes, se habla de la ventana 1040 en el mundo, una parte del mundo, del hemisferio, en donde el Evangelio prácticamente nunca llega. Hay tribus, hay un montón de lugares en donde la palabra de Dios nunca llegó, o por problemas de idioma, o porque son lugares muy cerrados al Evangelio, o cualquier otra cultura, y no ha llegado nunca la palabra de que Cristo está vivo, de que Cristo perdona los pecados. Nunca. Pero también puede pasar que quizás tener un vecino, un amigo, que no tiene y no conoce lo que Cristo puede hacer en su vida. Quizás se escucha un poco por la cultura de nuestra nación, cultura cristiana, pero no sabe la realidad de que él tiene la oportunidad de llegar a la presencia de Dios confiadamente por medio de la cruz del Calvario. Todavía está intentando llegar a Dios por medio de su esfuerzo personal y sabemos que nunca lo va a lograr. Pero si recibe a Cristo como su Salvador, va a tener acceso a que sus oraciones sean escuchadas, a entrar a la presencia de Dios. Por eso es tan importante predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esta debe ser mi responsabilidad. ¿Es tu responsabilidad? Debe ser tu responsabilidad. Señor, yo voy a hablar del reino de los cielos. Yo voy a hablar, dar un mensaje de esperanza. Y para esto no necesito ser teólogo, líder, pastor, tener un título, simplemente hablar de lo que el Señor hizo en mi vida. ¡Aleluya! Solamente hablar de lo que el Señor hizo en tu vida, muchos se van a acercar. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todo el mundo escuche del Evangelio. Luego de esto dice, entonces vendrá el fin. Por eso creo que todavía falta un poco para que Cristo venga. ¿Estamos en los tiempos? Estamos en los tiempos. Pero la realidad, cuando a veces hablas con alguien y te dice, no sé nada del Señor, no sé cómo conocer a Dios, pienso, todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquito más para que el Señor venga. ¿Por qué? Porque todavía muchos no han escuchado de Cristo. Aunque estén las redes, aunque estén los satélites abiertos y hay señal en todo el mundo, todavía hay personas que no han escuchado de Cristo. Otra palabra. Pero también vendrán tiempos de angustia, dice Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la angustia de esos días, después de que pase todo esto,
El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esto no va a pasar desapercibido. Esto no va a pasar desapercibido. Va a haber señales aún en el cielo y señales naturales de que el Señor viene. Amén. Pero ¿por qué nos advierte Jesús por medio de esta palabra, así en Mateo capítulo 24, de lo que va a pasar? Porque si en donde llegue el momento de ver esto, tenemos que entender que no es para tener temor, sino es para afirmarnos y decir, Señor, acá te estamos esperando, acá estamos firmes. No es para vivir atemorizados de las guerras, de los desastres naturales, de las persecuciones, de aún las señales en los cielos, sino es para decir, Señor, acá está tu iglesia. Acá está tu iglesia. Amén, firme, sabiendo que tu espíritu está sosteniendo a la iglesia y va delante del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Firmes, sin ningún temor. Esta palabra no es para sembrar el terror, sino es para afirmarnos en la fe, cuidar el amor de Dios en nuestras vidas, saber que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y luego el Señor también, hablando del final, no en este pasaje de Mateo 24, sino hablando en Lucas capítulo 18, hablando de ciertos acontecimientos y de la fe que debe tener la iglesia, nos hace esta pregunta, hablando de este tiempo profético, dice, y cuando yo venga a buscar a mi iglesia, hace esta pregunta, ¿voy a encontrar gente con fe? ¿Hallaré fe en la tierra? Hablando de nosotros. Imagínate, viene el Señor a la iglesia aquí y nos hace esta pregunta. ¿Tienen fe ustedes? ¿Tienen fe? ¿Tenemos fe? Una iglesia con fe. Una pregunta que hizo el Señor hablando de esta generación. ¿Tendremos fe? ¿Tendremos fe? Y nos hace reflexionar. Entonces tenemos el desafío de Dios, primero guardar el amor en nuestros corazones, no enfriarnos en el amor, predicar el Evangelio y también crecer en fe. Crecer en fe. Y me quiero detener un poco de la fe que Dios va a venir a buscar. No hablo de esa fe que puede lograr cosas nada más. Porque a veces hacemos mucho énfasis en la fe de que si quiero una casa, bueno, pongo la fe en marcha y la tengo. Oro y consigo y la voy a tener. Y Dios va a dar en abundancia. Amén. Ahora se aplica mucho esa fe en donde para recibir tenés que tener fe. En donde si alguien no tiene, ¿qué le decimos? Te falta fe. ¿Te falta algo? Tenés que tener fe. Y a veces sin darnos cuenta caemos en ese error. ¿Por qué? Porque las personas creen, para tener necesito fe. Aún para tener riqueza tengo que tener fe. Y solo la fe la aplicamos para eso. La aplicamos para lograr cosas. Y es verdad, por fe somos bendecidos. Y por fe Dios provee y nos da en abundancia. Amén. Pero hay una fe superior a todo eso, que es la fe que se sostiene en tiempos como estos, en tiempos de mucha maldad, en tiempos en que el mundo está siendo sacudido y va a ser sacudido aún más. Para eso necesitamos fe. Aún tiempos en ciertas adversidades que Dios nos libre, pero que podemos llegar a vivir, pero necesitamos esa fe que nos va a sostener. Pensemos en la iglesia primitiva, que vivió un tiempo de persecución tan cruel. Pablo llegó a decir, el apóstol Pablo llegó a decir, somos espectáculo al mundo. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque no era que los cristianos eran actores y hacían películas y obras de teatro. Era porque eran los que sufrían en los circos romanos. Los leones venían y se los comían.
y los espectadores iban y eso les divertía. Y esa gente tenía fe. Imagínate la iglesia de esta generación, seguramente le gritaría a esos cristianos: orá, orá, poné la fe en marcha para que el león no te coma. Te está comiendo, te falta fe. Orá más, orá. Y le tirabas el pasaje bíblico: como Daniel le cerró la boca a los leones, que la cierre. No, ellos tenían fe y pudieron pasar por ese portal de sufrimiento y persecución y lo vivieron. ¿No tenían fe ellos? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Y aún los sostuvo Dios para sufrir y morir como murieron. ¿Por qué? Porque esa es una fe más sólida. Porque cuando solamente tenemos la fe de recibir, y en donde algo no sale bien, nos amargamos, bajamos los brazos y nos soltamos de Dios, quiere decir que no era una fe genuina. Era una fe un poquito floja de papeles en ese aspecto. La fe que Dios habla y que va a esperar de la iglesia es una fe que se sostiene en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Si Dios cierra la boca de leones o si no la cierra, yo me mantengo firme, tomado de sus promesas. Y no voy a perder la esperanza en que Dios está conmigo y que Él es mi fortaleza en cualquier situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una fe que los cristianos se pueden sostener en cualquier situación, sea personal y aún cualquier situación que viva la iglesia, como mucha iglesia de este tiempo que está sufriendo persecución por causa de Cristo y no baja los brazos. ¿Qué más nosotros que quizás tenemos problemas solamente de la vida cotidiana, por eso vamos a bajar los brazos? Por eso nos enfriamos en el amor porque alguien nos hace daño o alguien habla mal de nosotros. Por eso bajamos los brazos. Todo lo contrario, nos vamos a mantener firmes en el Señor porque sabemos que Él está con nosotros. Una iglesia que tiene fe. Aleluya. No es la clase de cristianos que en donde no recibe un milagro deja todo. ¿Qué sería si lo tiran al circo romano entonces? Una iglesia que baja los brazos en donde algo no sale bien. Porque también se mezcla un poco y muchos creen que si Dios está conmigo voy a ser sumamente exitoso. Mejor que cualquier persona exitosa de este mundo. Y la realidad es que el Evangelio es muy diferente a eso. Es muy diferente. Vaya a saber si tenés éxito o no. Dios quiere que tu fe sea una fe mucho más sólida. A que todo te salga bien. Amén. Una fe que soporte cualquier situación. Y es la fe que vamos a tener que tener para recibir a Cristo cuando nos venga a buscar. Es la iglesia que va a tener esa fe. Que aún en medio de las dificultades, en medio de rumores de guerras, en medio de diferentes situaciones naturales, no pierde la esperanza, no baja los brazos. Y es la fe que se tiene que afirmar en nuestros corazones. Amén. Es la fe que debe tener la iglesia para este tiempo, por lo tanto nos debemos preparar. Te tenés que preparar. Si hay alguien en este lugar que por alguna razón se ha soltado del Señor, porque ha sufrido una desilusión, aún de algún hermano, algún líder, alguien que te afectó y por eso te soltaste del Señor, bueno, quizás, no te quiero juzgar, pero te quiero animar a que edifiques una fe mucho más sólida en tu vida. ¿Por qué? Porque era una fe muy blanda, que si no soporta esa prueba, menos va a soportar
pruebas de esta índole, menos vas a soportar situaciones de este tipo, sino enseguida vas a bajar los brazos. Porque situaciones adversas va a haber siempre. Y la iglesia debe seguir firme con esa fe. Vamos a otra palabra. Va a haber situaciones. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Aleluya. El Señor viene con poder. Gloria a Dios. El Señor vendrá con gloria y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Aquellos que no creyeron. Aquellos que tuvieron la oportunidad, pero no recibieron a Cristo. Le negaron la oportunidad de que Dios toque sus vidas, que cerraron las puertas de sus corazones y todos pueblos enteros, naciones enteras que no le dieron lugar a Cristo. Y dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gloria. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. El Señor viene. Por eso también dice, toda rodilla va a terminar reconociendo que Jesucristo es el Señor. Se va a terminar doblando. No va a quedar otra en esa situación. Cuando se cumpla esta palabra, aquellos que no creían, que se burlaban, que confrontaban, van a tener que reconocer que Cristo es el Señor. Amén. Naciones enteras dobladas a los pies de Cristo. Otra palabra, también enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Amén. Atentos al toque de la trompeta. Gloria a Dios. Todos nosotros, sus hijos, estamos atentos. Lo vas a escuchar. No tengas miedo. No es que va a pasar desapercibido. Los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo vamos a escuchar. El Señor nos va a reunir y les va a decir, los felicito por haberme recibido en sus vidas. Los felicito. La prueba ya pasó. Vengan conmigo a celebrar. Aleluya. Iglesia, vamos a celebrar. Se terminaron las luchas, las confrontaciones, se terminaron toda clase de complicaciones, aún por tener a Cristo en nuestras vidas. El Señor dice, te vengo a buscar. Se terminó la prueba. Esa es nuestra esperanza. Y esa también es nuestra victoria. Por eso oramos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Amén. Y se haga tu voluntad. Vamos a otra palabra. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, hablando de Él. Solo el Padre lo sabe. Y esto nos tiene que hacer entender que alguno puede decir, me parece, puede llegar a pasar en este tiempo, en este periodo. Como siempre lo decimos como iglesia, estamos viviendo un tiempo que las condiciones están dadas para que venga Cristo. Pero en donde escuches, por más título que tenga, por más conocimiento que tenga, alguien que empiece a decir de fechas, de horas, bueno, orá por él porque le está fallando. Le está fallando, le está agarrando la locura. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Puede ser alguna persona, algún ministerio, puede ser alguna institución, puede ser alguien, por más reconocida que sea,
bueno, hasta ese momento, una vez que empiezan a dar fechas, pierde total prestigio. No escuches más porque la palabra es firme. Dice, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Aleluya. Vieron que dicen, ni el día ni la hora. Bueno, hubo algunas personas que empezaron a decir, bueno, entonces vamos a decir el año. Y dijeron un año y no pasó. Entonces lo corrieron. Dijeron otro año y no pasó. Y así viven tirando fechas y no debe ser nuestro lugar. Si el Señor, nuestro Padre Celestial, ha tomado la decisión de no decir cuándo, por alguna razón no lo dice. Amén. Por lo tanto, si conocemos la palabra, no sabemos cuándo. Sí debemos estar preparados. ¿Y en qué nos debemos preparar? Primero, el amor. Que la maldad de este mundo no nos enfríe en el amor. Siempre tener empatía hacia el prójimo, hacia los que sufren. Siempre amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Siempre. No enfriarnos, que la maldad no apague eso, que las desilusiones de este mundo, las traiciones, los sufrimientos, las guerras, los rumores de guerra, las estrellas que se caen, que eso no te enfríe en el amor. Amén. No perder el objetivo de ganar almas, de siempre hablar del reino de los cielos, de hablar de Cristo, no perder ese objetivo, hablar de Cristo. Más allá de los títulos que tengas, de los estudios teológicos que logres, el bienestar en tu vida que tengas, siempre presentando a Cristo como el Señor y Salvador, porque así muchos van a cambiar, muchos. Porque también, este es un punto de vista personal, no lo tome como algo, como un dogma, ¿no? Pero creo que Dios nos da la fecha de cuándo, nos dio la fecha, porque Él está interesado en que muchos tomen la decisión de recibirle. Entonces, depende mucho de decisiones personales, del libre albedrío de muchas personas en que lo reciban, porque Dios quiere que muchos se salven. Entonces, cuando más nos apuremos a hablar de Cristo, cuando más nos apuremos a hablar del Señor, quizás, bueno, porque Él dice hasta que todos reciban el mensaje, hasta que el Evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Quizás Dios lo que espera es que la iglesia siga adelante, predicando, compartiendo la palabra. Que alguien, quizás inclusive se retrasa su venida por un día, porque Dios está esperando que alguna familia se convierta, alguna nación se convierta, algún pueblo abra las puertas para recibir su palabra. Quizás Dios está esperando eso para que alguien diga, no, le vamos a dar lugar a Cristo, vamos a abrir las puertas de nuestros corazones para que Cristo... Quizás Dios está esperando eso, vaya a saber, pero sí sabemos que no sabemos cuándo va a venir, amén. ¿Cuándo va a venir? Pero tenemos que entender que es un tiempo muy especial. Tenemos que lograr que el amor de Dios no se enfríe en nuestras vidas y predicar el Evangelio. Y tercero, aumentar nuestra fe. Lograr y edificar una fe sólida. No una fe que es solamente para pedir y tener, sino una fe para perseverar. Una fe para estar tomado y tener esperanza de estas promesas. Una fe que nos hace mirar a Cristo y entender que somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Vamos a declarar una palabra en esta mañana, hacer una declaración de fe. Declaración de fe como iglesia, declaración de fe de cuál es nuestra esperanza, de lo que vamos a esperar en este tiempo. ¿Estamos preparados? Levantamos nuestras manos y declaramos que tu amor es más grande y fuerte
que cualquier adversidad. Tu presencia dentro nuestro nos fortalece, nos prepara y nos acompaña. Estamos listos para ser parte de este último gran avivamiento. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.